Audiolibro. El tercer círculo. Capítulo 7. Saber vivir. Capítulo 8. Saber escuchar. Capítulo 9. El despertar y el elemento de cambio. V.M. Michael. Monasterio Aeón 13. Monte Olimpo, Grecia. 19 de septiembre de 2017. Capítulo 7. Saber vivir. En esa cátedra el V.M. Michael sigue mostrándonos las herramientas que un estudiante del tercer círculo necesita para su trabajo. La sencillez de la enseñanza no nos puede llevar a cometer el error de no reconocer su profundidad y valor. Para que podamos convertirnos en ahorradores de energía y serios en nuestro trabajo espiritual, hay que saber vivir. Hay que entender las palabras del V.M. Samael cuando nos dice que el exterior es un reflejo del interior y traducir en hechos ese entendimiento, mediante una sabia correlación de los estados interiores y los eventos exteriores. Saber vivir. Extracto de la web conferencia dada por el V.M. Michael el 15 de febrero de 2015. En esa conferencia que les estaba comentando, el quinto M. Samael Aunouye, en una cátedra de tercera cámara, muy sencilla pero muy profunda, dice que lo primero que se necesita para saber vivir, es aprender a combinar el evento exterior con el evento interior. Porque el evento exterior puede ser muy lindo, pero si la persona no tiene un estado adecuado internamente, en vez de ser feliz, puede ser muy infeliz. Y el maestro Samael decía, conozco mucha gente que tiene una linda casa, tienen un lindo auto, tienen una linda 122. Familia, tienen mucho dinero, pero no son felices. ¿Dónde está el problema? Y conozco mucha gente que de repente no tiene tantas cosas materiales y tiene lo necesario para el día ese, pero en las casas de ellos reina la felicidad. ¿Dónde está el secreto? Y el maestro explicaba que el secreto está en que hay que aprender y saber combinar el evento exterior, con el estado psicológico interior. Cuando tratamos de combinar el estado psicológico interno, correctamente, con el evento externo, aparecen los sentimientos y los pensamientos. El maestro Samael explica que si nosotros nos dejamos controlar e invadir por los pensamientos negativos y por las emociones negativas, en relación a los eventos, perdemos el control de la situación y el control de nuestra vida pasa a las demás personas. Y acá hay un punto súper importante que tenemos que tratar de analizar en este momento de la conferencia, ya que si nosotros no hacemos esto que estamos diciendo, si no permitimos que aflore la conciencia para que el pensamiento y la emoción y el sentimentalismo no tomen el control del diario vivir, el resultado va a ser que a nuestra vida no la vamos a dirigir nosotros, sino que la van a dirigir los demás. Eso dice el maestro Samael, y acá hay una clave grandísima, súper grande, no solo para saber vivir, no solo para ser feliz, sino también para que no gastemos tanta energía. Si permitimos que los pensamientos y las emociones controlen la vida en lugar de la conciencia, nos identificamos con el evento, nos identificamos con la persona, nos identificamos con lo que está sucediendo afuera, dando como 123. Resultado una pérdida tremenda de energía, que consume el ego. Entonces acá hay una clave grandísima. Acá hay una clave súper grande relacionada a cómo están las cosas, cómo está este mundo, cómo va la evolución de este planeta y de esta raza en el final. Nosotros no podemos cambiar las situaciones externas y mucho menos podemos cambiar el comportamiento de las demás personas, porque eso solo se puede hacer a través de un trabajo interior, dirigido desde adentro, en cada individuo. Entonces, si nosotros asumimos que es imposible cambiar las situaciones externas y mucho menos el comportamiento de las personas, nos daríamos cuenta de que estamos perdiendo lamentablemente el tiempo, esperando que los demás se comporten con nosotros de una manera mejor, para que nosotros podamos vivir mejor. Eso no es posible, nunca va a pasar. Ahí hay dos soluciones. La primera solución es que cambiemos la actitud ante el evento y ante la persona, que ya no nos interesa o no nos controla. Y si no, nos tenemos que salir de ese lugar, porque si no lo podemos controlar, o nos fastidia demasiado, o si es algo insoportable,
o si es algo tamásico que no nos conviene energéticamente y nos hace la vida imposible, sería ya medio masoquista quedarse ahí o ir a un lugar de esos. Hay una lucha de fuerzas entre la conciencia y el ego, entre los pensamientos, la conciencia y las emociones. En la medida en que nosotros hacemos un esfuerzo por despertar y que la conciencia se vaya expresando y expandiendo, vamos sabiendo vivir, vamos siendo más felices, y la buena noticia de todo esto es que la solución está en nuestras manos, y no en las manos de los demás. 124. El saber vivir tiene que ver con la expresión de la conciencia, con no dejar que los pensamientos y las emociones tomen el control de nuestro cuerpo y de las situaciones, porque cuando ellos se meten, cuando se mete el pensamiento, cuando se mete la emoción, la información va a parar a la falsa personalidad y la falsa personalidad siempre va a reaccionar de manera incorrecta, porque es falsa. Entonces, por ejemplo, si a uno le dicen, pero, qué feo que sos. Claro, a la falsa personalidad eso le duele, pero si lo agarra la conciencia diría, a ver, vamos a ver, me dijeron que era feo, y la conciencia dice, será verdad. Entonces reflexiona, si es verdad y tiene razón la otra persona, ¿por qué me voy a enojar? Y si no es verdad, ¿para qué me voy a enojar? Así reaccionaría la conciencia, no importa el evento externo. Dijo Tomás de Kempis, yo no soy más porque me alaben, ni menos porque me vituperen, soy lo que soy, el ser es lo que es, la conciencia es lo que es. Hasta este punto, una segunda conclusión es que la culpa de nuestros problemas no la tienen los demás. La culpa de todos nuestros problemas, de nuestros sufrimientos, tampoco la tienen los eventos. La verdadera raíz de la culpa de nuestros sufrimientos se encuentra en el agregado psicológico, en el ego que a través de tantos millones de años nosotros fuimos creando. El día en que una persona se queda sin ego porque lo eliminó, desaparecen los sufrimientos, desaparecen los problemas y aparece la auténtica felicidad del ser, de Dios, de la conciencia. 125. Esto que estamos hablando hoy es un complemento de las prácticas que hemos estado dando y analizando y haciendo sobre el sello hermético. El sello hermético psicológico lo hacemos cada mañana al levantarnos, para que los pensamientos negativos y las emociones negativas no nos controlen desde adentro. Ahora le estamos agregando algo desde afuera, para que actúe la conciencia cada día, a cada momento, a cada hora. La libertad adviene a la persona cuando tiene tiempo para hacer lo que quiere. Nosotros somos jefes de familia, tenemos esposo, esposa, hijos, papá, mamá, tíos, tenemos responsabilidades que cumplir en la vida y no estamos diciendo que eso no lo hagamos. Lo que estamos diciendo es que no nos podemos poner a acumular bienes o dinero a expensas de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo, para después no usarlo, o mandarlo a una cuenta bancaria para que quede ahí para toda la vida y no usarlo nunca, perdiendo el tiempo en eso, o mucho peor todavía, usando el dinero para comprar cosas que no necesitamos. Eso no es saber vivir. Saber vivir es administrar los recursos que nosotros tenemos para pasar por esta vida, cumpliendo el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. El que se olvida de Dios, el que se olvida del trabajo espiritual, no sabe vivir. Y en esta época que es muy materialista, porque la raza llega a su punto de materialismo más grande, es muy fácil dormirse, que la conciencia se duerma, que sea atrapada casi en su totalidad y no darse cuenta que uno está invirtiendo su 126. Tiempo, que es lo más valioso que tiene, en cosas que realmente no valen la pena. Trabajar hay que trabajar, porque hay que comer, hay que vestirse, hay que vivir. El problema es ponerse a trabajar de más para producir recursos, o que no vamos a usar, o que los vamos a usar mal. De esa manera perdemos libertad, ganamos esclavitud, para nada, para conseguir cosas que cuando la persona se muere, no se puede llevar. El maestro dice que no se debe mezclar la doctrina gnóstica con las otras doctrinas. Esos que dicen, no, pero es que yo leo a Krishnamurti, a Sai Baba, a Khalil Gibran, a Pablo Coelho, no está mal, porque tampoco somos fanáticos,
Pero el maestro Samael decía, en estos tiempos del fin, ¿para qué? La logia blanca, manda un enviado con la doctrina tan clara, para que nosotros estemos perdiendo el tiempo con todo lo otro. Ya conoce la persona los 60 libros del maestro Samael, las 200 conferencias que dejó. Ya leyó la persona y estudió y practicó los 90 libros del maestro Lakshmi. Hay necesidad de estar haciendo inventos, o de estar buscando a ver qué dijo el Buda o qué dijo Quetzalcóatl. Todo eso tiene valor y obviamente que está vigente, pero para algo en esta época, la logia blanca envió al Avatara de Acuario. No sé, pero yo lo veo tan claro, pero tan claro que hasta me asombra un poco que haya personas que todavía, como que. 127. No ponen el epicentro de la energía en el mensaje del Avatara, porque es lo más fácil, no hay que dar vueltas. No ven que en la era anterior, en la era de Piscis, que fueron los 2000 años que nos precedieron antes de la venida del Avatara de Acuario, del maestro Samael, el mensaje se daba diferente. No era tan claro, no estaba tan masticado, se daba de diferente manera. Y las jerarquías nos envían en esta época un maestro autorrealizado, totalmente despierto, con un mensaje muy claro, y nosotros vamos a ser tan tontos de ponernos a perder el tiempo y buscar a ver qué dicen los otros. Que están vigentes, pero. En este momento, miren, si uno es un poco observador, hay maestros que tienen grados altísimos, incluso maestros resurrectos y podemos hablar del maestro Moria, del maestro Koutumi, del maestro Rakosi, y todas esas jerarquías en estos momentos dan obediencia al VM Samael, porque es el enviado, es el que trae el mensaje más corto. La naturaleza nos tiende una pequeña trampa, esa pequeña trampa consiste en que para obtener el conocimiento total de los misterios de la vida y de la muerte, de los misterios de la creación, se necesita bajar desde los mundos superiores hasta el mundo físico. Tomar un cuerpo físico y tener experiencias en el mundo tridimensional de Euclides, es decir, en el mundo de los seres tricerebrados, equivocadamente llamados hombres. Al bajar a este mundo para obtener toda la serie de conocimientos completos que se necesitan, la conciencia cae atrapada en el mecanismo de aprendizaje, por la creación del agregado psicológico. 128. Hay una trampa de la naturaleza, uno diría, bueno, si la conciencia va a quedar atrapada, casi inevitablemente al tomar cuerpo físico, ¿por qué tomarlo? Hay que tomarlo porque con el cuerpo queciano, con el cuerpo astral, no se pueden tener ciertas experiencias, o en el mental, o en el causal, que solo se dan en el físico, y a través de los 5 sentidos físicos, a través de un cuerpo de carne y hueso. Sucede generalmente que cuando el ser manda a su hijo, al bodhisattva, a la parte humana, ésta, en las primeras vidas comete errores, se mete el ego, se duerme, se enreda, crea karma y después se tiene que desenredar y hacer el camino inverso para volver a su ser, nuevamente limpio. Pero es un mecanismo y parte de un proceso necesario, que nos permite conocer la sabiduría del bien y la sabiduría del mal. Si no existiera el ego y si no existiera el mal, habría solo maestros del bien, y un maestro del bien sería muy pequeño en sabiduría comparado con un maestro del bien y del mal. Cuando la persona ya conoció la sabiduría del mal, se hace invulnerable a ese mismo mal y tiene la sabiduría del pecado, que se expresa como símbolo en la rosa roja, una flor maravillosa, que crece del lodo de la tierra, pero es roja porque tiene la sabiduría del pecado. Es necesaria la caída, es necesario el ego y es necesario después destruirlo, para conquistar esa sabiduría milenaria que es de Dios, que no la parla el humano, sino que la parla el maestro, que la parla esa persona que va encarnando los valores del ser. 129. Capítulo 8. Saber escuchar. El VM Galeno, con la inspiración y elocuencia que le son tan características, nos ha brindado una cátedra acerca del arte de saber escuchar. Una vez más nos lleva a través de la interpretación de los mitos y arquetipos universales, hacia la comprensión de la enseñanza gnóstica, algo tan importante y necesario, si nosotros anhelamos avanzar en nuestro camino y en nuestra obra.
Todos los estudiantes gnósticos tenemos que entender que la gnosis es práctica y así tratar de vivirla, cerrar filas alrededor de esa necesidad y dar el paso definitivo rumbo a nuestro despertar. Saber escuchar. Extracto de la web conferencia dada por el VM Galeno el 18 de enero de 2015. El proverbio dice, nadie es tu amigo, nadie es tu enemigo, todos son tus maestros, y esa es una gran verdad. Porque cualquier persona que se nos presente en nuestro camino espiritual, tiene algo para enseñarnos, no importa si sabe más, si sabe menos, si tiene un nivel de ser superior, un nivel de ser inferior, lo que importa es que cada uno de nosotros tenga una mente dúctil, una mente abierta. Y entonces de esa manera nosotros tenemos la oportunidad de aprender, de seguir adelante en nuestro camino. 130. Y de sobre todas las cosas, conquistar cierta felicidad, cierta paz interior. Esas inquietudes que se presentan en nuestro diario vivir muchas veces tienen que ver con la incapacidad de escuchar, porque si nosotros aprendiéramos a escuchar, evidentemente nos ahorraríamos muchos problemas, muchos errores, no caeríamos en muchas trampas, engaños, que nos propone la humanidad en este momento. Si nosotros pudiéramos dejar la mente receptiva, alejándonos de los intereses propios, de las preocupaciones del pasado, de los proyectos del futuro, tendríamos la posibilidad de abrirnos a lo desconocido. Yo creo que en la vida no hay nada más lindo, ni más hermoso que abrirse a lo desconocido, de continuar investigando, de ser un espíritu inquieto, un espíritu que intenta servirle al ser, al absoluto, a través de la investigación, a través de la capacidad que cada uno de nosotros desarrolle para obtener información no intelectual, información que será almacenada en nuestra conciencia, para poder llevársela al ser. Al fin y al cabo ese es nuestro objetivo, el ser, el absoluto, el inmanifestado, el Aeón 13, como reza el nombre del monasterio de nuestra institución, es el que nos coloca en ese plan, nos coloca en ese escenario cósmico en el cual cada uno de nosotros tiene que utilizar los sentidos para superar la mente intermedia y llegar a una mente interior que le permita fecundar su conciencia, llenarla de sabiduría, elevarla de nuevo al absoluto. De esa forma el absoluto se permite a sí mismo en su viaje, continuar teniendo conocimientos. Y nosotros somos un arquetipo, somos una miniatura de ese proceso, de ese escenario, de esa representación, por eso todos nosotros como estudiantes gnósticos, siempre tenemos un 131. Gran anhelo de conocimiento. Un gran anhelo de saber, de conocer, de investigar, un espíritu inquieto, difícil de domar, una rebelión interior que nos provoca esa sed de conocimiento, porque si lo vamos a explicar en la esencia, en lo profundo, en la síntesis, es un impulso divino. El maestro Samael en Educación Fundamental, en el capítulo Saber Escuchar, nos da muchas claves que nosotros como gnósticos y como grandes estudiosos del maestro Samael y discípulos del maestro, evidentemente las conocemos. Eso está relacionado con el esfuerzo que tenemos que hacer para quitarnos todos los filtros de todos los egos, los prejuicios, los preconceptos, el juicio y todo lo que tiene que ver con la incapacidad de atender. Quitarnos todo eso, para que al final nuestra mente sea la receptora de lo que queremos escuchar, que esté libre, esté en plena atención, esté liberada de cualquier preconcepto, de prejuicios. Como dice la palabra, preconcepto, prejuicio, un juicio que estoy haciendo a priori, un concepto que estoy desarrollando en mi cabeza a priori. Por ejemplo, si nosotros en este momento estamos escuchando y anteponiendo a lo que estoy hablando, anteponiendo nuestros conceptos, nuestros juicios, nuestros conocimientos anteriores, nuestras historias, nuestras experiencias buenas o malas del pasado, evidentemente no estamos escuchando, nos estamos escuchando a nosotros mismos. Quería comentar la óptica desde la cual todos vemos la situación de la humanidad hoy en día. Cuando el maestro Samael habla del saber escuchar, utiliza mucho la palabra refinar, tenemos que refinar. 132. Nuestros pensamientos, refinar nuestros sentimientos, refinar nuestra conducta, refinar nuestra atención,
aprender a vivir sabiamente. Refinar los modales, refinar nuestras personas, refinar las cosas que tenemos al lado, llenar todo de verdadera armonía. Si no nos refinamos, dice el maestro, ¿qué quiere decir si no nos pulimos? Si no hacemos un trabajo interior serio, evidentemente no vamos a poder escuchar, y mucho menos seleccionar lo que queremos escuchar. Ahora en este momento histórico, digamos, tenemos ciertos problemas y los problemas que atañen a no saber escuchar. Obviamente que lo primero es encerrarse en sí mismo, ese es el narciso, el narcisismo. Cuando nosotros nos encerramos en nosotros mismos bajamos, digamos, las persianas, cerramos las ventanas hacia el mundo exterior, y empezamos a percibir solo las impresiones interiores. Porque nosotros sabemos que los sentidos nos permiten percibir las impresiones, pero también tenemos impresiones que vienen desde nuestro interior, que son nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, o sea lo que nosotros sentimos y lo que nosotros pensamos. Esas también son impresiones que vienen desde nuestro interior. Entonces si nosotros nos encerramos en sí mismos, si nosotros bajamos las cortinas, evidentemente va a complicarse la cosa, porque el ser humano tiene conducta gregaria, el ser humano por naturaleza propia es gregario, no puede vivir solo. Lo de vivir solo, eso ya pasó, eran épocas en las cuales los eremitas se metían en las montañas y hacían su aprendizaje, eso ya ha pasado. 133. Por naturaleza nosotros tenemos que interactuar con los demás, hablamos, conversamos, expresamos deseos, damos soluciones, creamos problemas, nos enlazamos con todos los demás, tenemos el karma, el dharma, que evidentemente hace que todos estemos compartiendo este viaje en el planeta Tierra. Muchas veces nos creemos que porque tenemos la doctrina, ya estamos redimidos, y todo lo contrario, tener la doctrina es una gran responsabilidad. El no saber escuchar, el no saber estar abiertos, hace muchas veces que ese encerrarse en sí mismo, sea cada vez más profundo. Porque uno se desilusiona de los grandes oradores, que el ser orador no es una cosa muy bella, porque puede hablar muy bien, pero pueden no coincidir los hechos con las palabras y se generan las frustraciones. Evidentemente desde que uno nace, está teniendo frustraciones, desde el momento en que sus maestros de escuela, sus profesores, sus padres, sus parientes cercanos lo empiezan a educar, está viendo las grandes contradicciones, ¿por qué se sucede que, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago? Evidentemente se está procesando en el interior de nuestra personalidad un conjunto de contradicciones y eso nos lleva a encerrarnos en sí mismos, y cuando nos encerramos en sí mismos no podemos despertar la conciencia, porque ya no tenemos la capacidad de estar atentos ante las situaciones que se nos presentan del exterior. Nosotros vemos que el encerrarse en sí mismo es uno de los grandes problemas que tenemos hoy como humanidad. ¿Por qué? 134. Por dos cosas, una, lo hemos dicho millones de veces, que ahora estamos usando, pero pienso que la estamos usando a favor, es la tecnología. Y otra cosa es el exceso de información. Se juntan la tecnología con el exceso de información, la persona se cierra, porque piensa que ahí va a encontrar toda la información y todas las soluciones, y queda esclavo de esos fenómenos tecnológicos y de exceso de información. Tiresias le dice, mientras se siga viendo a sí mismo, vivirá, evidentemente mientras que el ego se adore a sí mismo seguirá viviendo. Ahora cuando nosotros obtenemos realmente el conocimiento interior, el conocimiento profundo y dejamos de adorarnos, ahí en ese momento Narciso muere. Si uno viviera más en contacto con la naturaleza, con el sonido del silencio en los prados, en las llanuras, en las montañas, en tranquilidad, en armonía, tratando de practicar la meditación interior, evidentemente que limpia, desintoxica el sentido del oído y se le abren las puertas al poder escuchar. Atención que todo esto que estamos diciendo no lo podemos practicar al 100%, son reflexiones y gracias a Dios que tenemos estas reflexiones, que nos permiten no solo compartirlas, sino por sobre todas las cosas, tratar de practicarlas nosotros en el momento histórico en el que nosotros nos encontramos.
El tema del saber escuchar es una cosa que se enseña en la primera cámara, pertenece a la educación fundamental. Pero es una cosa maravillosa, porque uno puede aprender a relacionarse con los demás, a relacionarse con el mundo natural, a relacionarse con los que le circundan, con 135. Aquellos que tiene en su entorno de otra forma, y nos hace la vida más simple, más armoniosa. No quiere decir que uno tiene que escuchar todo lo que viene a sus oídos, uno no solo tiene que saber escuchar, sino también seleccionar. Pero cuando le están hablando, cuando le están dirigiendo la palabra, si lo está seleccionando para escuchar, tiene que tener cierta capacidad para no filtrar esas palabras para abrirse a lo nuevo. 136. 137. Capítulo 9. El despertar y el elemento de cambio. A lo largo de las últimas décadas miles y miles de personas han transitado por las filas gnósticas, y todas empiezan con mayor o menor entendimiento acerca de la necesidad de lograr el despertar de la conciencia. Pero, ¿cuántos hemos logrado el despertar? Hay que reflexionar sobre cuáles son las razones para tantos fracasos y lo que cada uno de nosotros puede hacer para lograr nuestro propio despertar. El V.M. Michael en esa cátedra nos demuestra la importancia de producir y poner en acción un elemento de cambio. Indicándonos que uno, despierta a través de disciplinas conscientes, en la cual la persona tiene que usar una gran cantidad de herramientas que todos nosotros conocemos, a cada día, a cada momento, a cada hora, para poder intentar activar la conciencia libre que tiene cada persona. Y para eso la toma de decisión, cumple un rol importantísimo, pues cuando uno toma en serio la decisión de eliminar el ego, transmutar sus energías y sacrificarse por la humanidad avanza en su camino. Ahora tenemos que reflexionar, hay iniciados que siguen hasta la quinta de mayores sin despertar la conciencia y eso es posible. Pero en nuestras manos está la posibilidad de despertar aquí y ahora, en el momento presente, calificando el trabajo espiritual que estamos haciendo. 138. Con eso avanzamos más rápido, más firmes y más seguros en la revolución de la conciencia. Al decidir integrarnos en una institución del tercer círculo nos colocamos bajo una guiatura que nos regala el alimento espiritual que tanto anhelamos y necesitamos. El despertar y el elemento de cambio. Extracto de la web conferencia dada por el V.M. Michael el 20.09-2015. La enseñanza gnóstica, como casi todos conocen, tiene como propuesta nuestra libertad, y el encuentro con la sabiduría y con la verdad. Para liberarnos tenemos que conocernos, una vez que nos conocemos tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos, y ahí se sucede un combate entre dos fuerzas que hay en nuestro interior, y se empieza a liberar la perla seminal, se empieza a liberar la conciencia atrapada en forma gradual, eso nos permite a nosotros ir despertando. Lo primero que quiero hacer al iniciar la conferencia del día de hoy, es realizar un pequeño análisis del título de la conferencia, ¿por qué el despertar?, ¿qué es el despertar?, ¿por qué la voluntad?, y ¿qué es el elemento de cambio? Esto va a ser, como ustedes se van a dar cuenta, la conclusión de nuestra conferencia, como una herramienta potente para poder destrabar ciertas situaciones y poder avanzar decididamente con entusiasmo, con fe, con alegría, en nuestro viaje interior, en nuestro viaje por la vida, en nuestro viaje de la iniciación. 139. En relación a la conciencia que se encuentra libre en cada ser humano, si la persona la ejerce, despierta en esa parte, por eso nosotros decimos siempre que despertamos por áreas. Hay cosas en las que podemos estar despiertos y hay cosas en las que podemos estar dormidos, todas las personas están despiertas y están dormidas en diferentes áreas. Pero de todas maneras, el porcentaje de conciencia libre que tiene la persona, es lo que le permite ir logrando cierto despertar en ciertas áreas, porque la conciencia atrapada dentro del ego no se puede ejercer, entonces no se puede despertar. Se despierta a través de disciplinas conscientes, donde la persona tiene que usar una gran cantidad de herramientas que todos nosotros conocemos, a cada día, a cada momento, a cada hora, para poder intentar activar la conciencia libre que tiene.
Cuando nosotros activamos la conciencia libre y tenemos que enfrentarnos a cualquier evento, si llegamos al evento con nuestra conciencia, en un recuerdo de sí, en un tercer estado de conciencia, el resultado siempre va a ser correcto y exacto. Pero si nos identificamos con los eventos, si caemos en la desesperación, si caemos en la confusión, si nos dejamos atrapar por las situaciones y no ejercemos nuestra conciencia, la identificación con el evento inmediatamente comienza a comandar y a dirigir nuestra vida, nuestro cuerpo, al ego, y el ego lo único que puede hacer es actuar equivocadamente. Si nosotros enfrentamos y administramos una situación y un evento con el ego, no hay muchas posibilidades de que el resultado sea el esperado por nuestra conciencia, el esperado por nuestro ser, el esperado por el alma de cada uno de 140. Nosotros, que quiere emanciparse, que quiere liberarse, que quiere caminar hacia la luz. Para que nosotros podamos realizar este camino, para que nosotros podamos realizar un cambio, necesitamos tener voluntad. Esa voluntad se empieza a ejercer con una facultad del alma. Ya sabemos que el alma está relacionada con el cuerpo causal, y en el cuerpo causal se encuentran los procesos volitivos de la persona. Si nosotros queremos hacer algo, si nosotros queremos hacer un trabajo interior, si queremos hacer cualquier cosa en la vida, física o esotérica, necesitamos tener voluntad. La voluntad de hacer no la tiene el humano, no la tiene la persona, no la tiene el ego, la capacidad de hacer la tiene el ser. Y para hacer hay que ser, aquella persona que es capaz de ser, puede hacer, parece un trabalenguas pero no lo es. Si queremos realmente tener la capacidad de hacer y de cristalizar cosas, misiones, nuestra obra, nuestro trabajo espiritual, necesitamos empezar a emancipar a nuestro ser. El ser se expresa a través de una conciencia libre, por eso es necesario despertar, por eso es necesario eliminar el ego. Al eliminar el ego liberamos conciencia. Al liberar esencia, y al nosotros imprimirle voluntad, liberamos conciencia. Si liberamos esencia y le imprimimos voluntad, esa esencia se convierte en conciencia, y ya no se pierde más, queda asentada, podríamos decir, en nuestro interior. 141. La capacidad de hacer se va consiguiendo gradualmente, a medida que nosotros vamos conquistando los tres cerebros, a medida que vamos conquistando el cerebro intelectual, el cerebro motor y el cerebro emocional, empezamos a adquirir la capacidad de hacer. La voluntad tiene que estar correctamente administrada, y para que nosotros podamos tener voluntad, necesitamos tener energía. Ahí vamos a otro punto sumamente importante e interesante de esta conferencia, que tiene que ver con la energía. Nuestra máquina humana en condiciones naturales, produce una cierta cantidad de energía. Si nosotros queremos que la máquina produzca una cantidad apropiada de energía, más abultada, más copiosa, más energía, debemos hacer que la producción de la energía pase por ciertos choques conscientes, que se van a realizar a través del aire, se van a realizar a través del recuerdo de sí, y se van a realizar a través de las impresiones. Si nosotros estamos en recuerdo de sí, se produce el primer choque consciente de la energía, haciendo que la máquina produzca más energía que la usual. A ver si nos explicamos, la persona come, empieza a transformar esa energía a través de la digestión, hasta que llega a lo más sutil del alimento, que es cuando se condensa en la energía sexual, en el esperma de la persona. Para que se suceda eso, tiene que respirar. Se sucede entonces el primer choque mecánico del mi alfa. En la transformación hay un choque mecánico y es el aire el que logra desarrollar la primera octava del alimento, llegando al esperma. 142. Luego se trabaría el desarrollo de la octava del aire y del alimento, pero entran las impresiones como el tercer alimento del cuerpo. Eso se desarrolla en el do, re, mi. Cuando llega al mi, se vuelve a trabar y hay que emitir un choque consciente. El choque consciente consiste en ubicarse en recuerdo de sí cuando entra la impresión. Si la persona hace eso, la octava del aire se sigue desarrollando, y la octava de las impresiones se sigue desarrollando y la máquina produce más energía. Para producir otro choque consciente y energía de mayor calidad,
se debe pasar a las técnicas de transmutación sexual, que todos nosotros conocemos como el arcano AZF, donde el hidrógeno SI12 del alimento, puede pasar a octavas superiores en la parte astral, mental, causal, dando creación a los cuerpos existenciales superiores del ser, los cuerpos solares. Pero explicándome en palabras sencillas, podríamos decir que lo que se sucede normalmente es que la máquina produce cierta cantidad de energía. Si nosotros administramos la máquina con herramientas más potentes, como son el recuerdo de sí, la respiración consciente y las técnicas transmutatorias, se produce una mayor cantidad de energía, que da la posibilidad a las personas de hacer más cosas. Porque para estar en recuerdo de sí, para autoobservarse, para poder por ejemplo hacer prácticas de meditación, para todas las técnicas de carácter psicológico, se necesita que nosotros podamos tener una energía disponible. 143. Una vez que la energía está disponible, hay que empezar a administrarla, y ahí entramos en otra parte de nuestro análisis. Una persona puede producir mucha energía, pero si la gasta en cosas innecesarias, o si la gasta en algunas cosas que no tiene que realizar, no va a poder cristalizar su obra. Comencemos a analizar esta otra área. Una vez que la energía ha sido producida correctamente, necesitamos administrarla, economizarla y no permitir que las demás personas nos roben esa energía. Por ejemplo, se gasta muchísima energía con algo que el VM Samael Aunouye llama la charla psicológica, la charla interior. Cuando una persona habla y habla y habla y no para de hablar, físicamente eso es la expresión de su charla psicológica interior. La charla existe internamente y simplemente se exterioriza. Algunas personas la logran controlar y permanece solo en la parte interior. Esa forma de actuar, estar todo el día hablando, le roba a la persona una cantidad de energía que necesita para estar en recuerdo de sí, para autoobservarse, para transformar impresiones, para hacer prácticas de desdoblamiento astral, para meditar, para hacer trabajo teúrgicos, litúrgicos y todas las cosas que nosotros conocemos y necesitamos para nuestro trabajo espiritual consciente. Avanzando un poco más, podríamos decir que se hace totalmente necesario empezar a estudiar todas las cosas que producen un robo energético, ya sea de adentro o de afuera, y eso tenemos que dividirlo en dos partes. 144. Nosotros conocemos a través de una de las joyas del dragón amarillo, que es conveniente darle la razón al que la pida, aunque no la tenga, y acá hay una primera regla de oro: quien quiera avanzar en su trabajo espiritual e interno, lo primero que tiene que hacer es no meterse en la vida de los demás. Cada persona es un mundo, cada alma está sufriendo, tiene sus problemas, tiene sus búsquedas, tiene sus inspiraciones. Cada persona es un mundo en la búsqueda de sí misma y en la búsqueda del camino. Nosotros no somos nadie para meternos en la vida de los demás y mucho menos para ir y decirles lo que tienen que hacer. Somos grandes, somos adultos, cada uno está en la vida, transitando este camino de la mejor manera posible, de acuerdo a cómo cree que es mejor. Cuando alguien nos pide un consejo tenemos derecho a darlo, cuando alguien nos pide una orientación tenemos derecho a darla, pero no tenemos derecho a irnos a meter en la vida de nadie. Cuando nos metemos en la vida de las demás personas, nos ponemos a cargar maletas, valijas, equipajes que no son nuestros, y se nos retrasa mucho nuestra obra espiritual interna. De esta manera nos vamos dando cuenta que hay una ecuación matemática en el manejo de la energía. Tengo cada día una determinada cantidad de energía para gastar hacia afuera, y tengo cada día una energía disponible para hacer el trabajo espiritual. 145. Si una persona abusa en el diario vivir de la energía disponible que tiene, cuando llega la noche, ¿cómo va a ser posible realizar, por ejemplo, una práctica de desdoblamiento astral? Está totalmente cansado, el cuerpo no responde y lo único que quiere es irse a dormir. ¿O cómo va a hacer una práctica de alquimia, del arcano AZF, si ha abusado durante el día de la energía? Hay muchas personas que dicen tener problemas en las prácticas de alquimia, tener de falta de ganas, de entusiasmo, y muchos llegan incluso a consultar al médico, al psicólogo, al ginecólogo,
con diferentes tipos de problemáticas. Pero el mejor afrodisíaco que existe para el trabajo alquímico se llama el descanso. Cuando una persona está descansada, el cuerpo físico está apto para poder realizar las prácticas alquímicas. En verdad, nos vamos dando cuenta que el camino esotérico se llama la gran obra, porque es una obra de arte, en la cual hay que tener un gran talento para saber usar, economizar, administrar y conseguir las fuentes de energía que nos van a permitir avanzar en nuestro camino hacia ese encuentro con nuestro ser, hacia la liberación del alma, hacia el encuentro con la sabiduría y con la verdad. Cada día tenemos que preguntarnos, plantearnos, ¿por qué eso es un filósofo? El filósofo gnóstico es la persona que reflexiona, se pregunta, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo para poder conseguir esa energía? ¿Cómo la estoy administrando? ¿Cómo voy a poder caminar entonces? La pauta que tenemos como base es que no puedo dejarme robar la energía, ni por el ego mío, ni por el ego de los demás. 146. Nosotros debemos cuidar como el oro, la paz interior que vamos consiguiendo en nuestro corazón, y no podemos permitir a las demás personas que nos roben la paz. Cuando en un grupo gnóstico, en los lumisiales, hay peleas, luchas, diatribas, luchas de poder, luchas políticas, políticas esotéricas, todas esas cosas dañan el trabajo espiritual, porque empiezan a sacarle las ganas a la gente de seguir en el camino interior. Hay que huir como la peste de todo eso, buscando la armonía, buscando conservar nuestra paz, conservar la luz que nos da nuestro ser, que nos da nuestra alma, que nos impulsa a ese encuentro con la paz del corazón tranquilo. La paz, dice el V.M. Samael, es una fragancia exquisita que emana del absoluto. El que consigue átomos de paz en su corazón no debe de permitir que los demás se la roben, bajo ningún concepto. Seríamos culpables si permitimos que las demás personas nos roben esa paz. Es un balance entre la parte de afuera y la parte de adentro, por eso nosotros hace ya más de 2 o 3 años hemos estado haciendo mucho hincapié, impulsando una práctica dada por el V.M. Samael Aunouye, que es muy poco conocida, la del sello hermético. El sello hermético es una práctica que se realiza cuando la persona se despierta y allí se hace una pequeña oración, un pequeño compromiso consigo mismo para ese día que comienza, le pide ayuda a su ser interno, a su madre bendita Devi Kundalini, para no identificarse con los eventos externos ni con los eventos internos, no identificarse con el ego, para tratar de estar durante todo el día en recuerdo de sí, en tercer estado de conciencia, cerca del ser, para que el ser dirija. 147. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros actos, y de esa manera no causemos daño a nosotros mismos ni a las personas que nos rodean. El sello hermético es proponerse cada mañana, no identificarse con los eventos de la vida, ni con el ego, ya sea que esas situaciones vengan de afuera o vengan de adentro. El sello hermético, en estos tiempos del fin, en esta época, es totalmente necesario para que nuestra energía sea sellada herméticamente y no se gaste, no se vaya en las cosas que en verdad no valen la pena, que no se pierda. Otra forma de economizar energía es no autoconsiderarnos, porque la autoconsideración interna, además de dormir la conciencia, nos hace perder tremendas cantidades de energía. En relación a la autoconsideración, otra de las técnicas que estamos dando en el día de hoy, muy sencillas pero muy potentes para la economía de la energía, es no quejarse. El ego tiene una tendencia a quejarse, cuando la persona se empieza a quejar, lo que hace son 2 cosas, afirma el ego y muestra una debilidad. El ser es poderoso, el ser de todas las personas tiene la capacidad de hacer, el ser tiene la capacidad de salir adelante. Cuando alguien se queja, cuando tiene miedo, es por falta de confianza en su ser interno. Yo no estoy diciendo que no tengamos situaciones difíciles, muchas veces tenemos situaciones muy difíciles, muy complicadas, pero si en esas situaciones nos identificamos con el ego, más complicadas las hacemos. 148. Si queremos salir triunfantes, airosos de las situaciones difíciles,
Si queremos salir adelante de esas situaciones que nos pone la vida, la única posibilidad de tener éxito, es mantener la calma, mantener la conciencia, mantener el recuerdo de sí, para que pueda actuar la conciencia. Mantener ese tercer estado de conciencia, ahí hay chance de actuar correctamente. Si nosotros nos identificamos y salimos del sello hermético, un ego tomará el control de la máquina humana y vamos a actuar de manera errada, equivocada, eso es seguro, porque el ego no sabe, el ego es error, el ego duerme. Si mantenemos la conciencia, si mantenemos la calma, si mantenemos la tranquilidad, seguramente vamos a salir de esas situaciones de la mejor manera posible. Hemos dado ya varias pequeñas claves para la producción y manejo de energía, así le podríamos llamar. El elemento de cambio. El elemento de cambio podríamos decir que es la técnica que sella todas las demás, porque cuando nosotros queremos emprender el viaje esotérico de nuestro camino interior, lo primero que se necesita es ese elemento de cambio. Acá viene la parte más importante: para matar un ego, se necesita el elemento de cambio, siempre, porque si no la persona no lo mata. Me voy a explicar: el elemento de cambio para matar un ego, es una decisión que toma una persona de matarlo, de enfrentarlo y de destruirlo. 149. Nosotros sabemos que en el proceso de la muerte del ego, se tienen que dar 3 etapas, que son descubrirlo o conocerlo, comprenderlo y eliminarlo. Lo descubro, lo conozco, lo comprendo y ahí la madre lo puede eliminar. Pero, ¿qué puede suceder? Puede suceder que cualquier persona descubre el ego, lo empieza a conocer, tiene ciertas comprensiones que le informan que es mejor no tener ese ego. Se da cuenta que le provoca problemas, que le hace la vida amarga a la propia persona y a los demás, pero sigue teniendo el ego, porque no toma la decisión de eliminarlo. Voy a poner un ejemplo, siempre pongo el mismo, pero es el más ilustrativo. Vamos a suponer que una persona fuma, descubre que fuma, empieza a conocer que le dan ganas de fumar después de comer, que tiene que tener cigarrillos, que tiene una dependencia psicológica, empieza a comprender que le hace mal, que si sigue fumando mucho se puede morir de un cáncer de pulmón porque la estadística eso indica, pero no deja de fumar. La persona sigue fumando, yo he visto de esos casos, pero durante años. ¿Por qué? Porque no toma la decisión de enfrentar el ego, de eliminarlo. El día en que nosotros tomamos la decisión de enfrentar el ego, esa decisión es el elemento de cambio, se inicia una batalla entre dos fuerzas, la fuerza negra y la fuerza blanca. Entre el alma blanca de la persona, que viene como expresión del causal y de la esencia, y el alma negra que tiene. 150. El ego, la voluntad que tiene el ego, por si no lo saben, el ego tiene voluntad, hay cosas que las personas hacen, egoicas, pero tienen voluntad. Se sucede un combate cada vez que tratamos de eliminar un ego. El ego tiene una voluntad que se ha ido robusteciendo, agrandando, cada una de las veces que nosotros cometimos el error. Cada vez que seguimos cometiendo un error, el ego engorda, va engordando y el día que lo queremos eliminar, hay que enfrentarse a esa alma negra, a esa voluntad negativa, por decirlo de otra manera, que tiene el ego. Se le enfrenta con el alma blanca, con la voluntad blanca, y si no nos alcanza la voluntad, hay que pedirle al ser, hay que pedirle a la Divina Madre, hay que pedirle al Cristo íntimo, que nos llene de voluntad, que nos llene de fuerza, que nos llene de entusiasmo, que nos llene de comprensión, que nos dé todo eso, para poder vencer y eliminar ese elemento negativo que está en nuestro interior, que nos está causando daño y que todos nosotros no queremos tener más. El elemento de cambio es algo totalmente necesario, no solo para eliminar el ego, sino para todos los pasos iniciáticos de nuestra vida, para todas las decisiones importantes. Cada vez que nosotros tenemos que realizar una acción, se necesita de ese elemento de cambio. El elemento de cambio es el que nos permite avanzar en el camino, porque tomamos la decisión de hacer algo. De lo contrario vamos a seguir siempre en el pasado, vamos a seguir siempre en la situación o en los eventos anteriores, sin ir al encuentro de lo nuevo,
de eso nuevo que nos tiene preparado Dios, que nos tiene preparado nuestro ser. 151. A través de esos cambios que se van sucediendo a diario, cada semana, cada día, a cada momento en nuestro camino. De esta manera nos vamos dando cuenta porque el V.M. Lakshmi nos hablaba de 3 características del camino iniciático, que eran la voluntad, la obediencia y la disciplina. Sin voluntad no se puede hacer, ya lo hemos explicado. Sin obediencia consciente, lo más probable es que cometamos errores, y a veces muy grandes, que nos pueden costar hasta el camino. La obediencia consciente a Dios, al ser de cada uno y a las jerarquías divinas que guían a la humanidad, van a permitir a cualquier persona, tomar siempre el camino y la decisión correcta. Y la disciplina también consciente, es parte de lo que estábamos hablando. Para despertar se necesita disciplina, para salir al astral se necesita disciplina, para controlar la mente se necesita disciplina. Obediencia, voluntad y disciplina, son 3 requisitos o armas indispensables de nuestro camino. El V.M. Lakshmi habló muchos años de la voluntad, la obediencia y la disciplina, explicaba que así se calificaba el proceso iniciático, pero al final de todo, ya no decía voluntad, obediencia y disciplina, sino que decía voluntad, conciencia y disciplina. Cuando se expresa la conciencia hay obediencia y para ser obedientes, para poder mandar, primero hay que saber obedecer. Por eso la venerable logia blanca le da mando al que sabe obedecer, y cuanto más sabe obedecer, más mando puede. 152. Tener la persona, porque no podemos mandar, si no sabemos primero obedecer. Así es en el ejército, así somos nosotros, como un ejército, el ejército de salvación mundial, un ejército espiritual, en que tenemos jerarquías, tenemos nuestros maestros y en el que vamos avanzando de forma ordenada, estratégicamente, posicionándonos en cada punto y en cada lugar, con conciencia, para poder cumplir con los planes de la venerable logia blanca en esta época.